¿cómo le gustaría que lo presente? ¿Como médico o como experto en artes marciales? Porque el jiu-jitsu es un arte que se enseña estrictamente para defenderse, no para competencias. ¿Qué ventajas tendría una mujer en el tema del jiu-jitsu? Es como conversábamos, esto es como un seguro de vida. A lo mejor nunca lo vas a usar, bendito sea Dios. Es mejor saber y no usar a necesitar y no saber qué hacer. Carros de carreras con frenos de bicicleta, ¿no? Hay un potencial emocional muy alto, pero hay un poquito autocontrol. ¿Cuántas horas entrenas? Yo le digo, yo entreno 24/7. Que tú no duermes. Como dijo mi maestro, la disciplina vence al talento. Hoy tenemos aquí la suerte, el gusto de tener a un miembro muy querido de la comunidad de Nuevo Mundo. Él es médico, sin embargo, hoy lo tenemos aquí en calidad de profesor y experto en un arte marcial conocida como el Jiu-Jitsu. Mi querido doctor Roberto Vitar, ¿cómo le gustaría que lo presente? ¿Como médico o como experto en artes marciales? Créeme que aunque parecen dos cosas distintas, para mí es una sola, porque ambas se complementan desde el punto de vista de la disciplina, de la constancia para adquirir las destrezas, tanto en cirugía como en artes marciales. Yo creo que las artes marciales, en mi caso personal, me dieron las herramientas para poder llegar a ser un buen cirujano, un buen padre, un buen amigo, lejos de pensar que solo es algo para aprender a pelear. Un poco para que la comunidad entienda, ¿cuál es la diferencia entre tanta arte marcial? Porque tenemos el Kung Fu, el Jiu-Jitsu, el Karate, el Taekwondo, este programa que es tan común de la UFC. Hay algunos que dicen de artes marciales mixtas, es decir, como que, ¿qué es lo que hace tan especial al Jiu-Jitsu del resto? Ok, mira, en un inicio todas las artes marciales fueron hechas para la guerra, para la defensa. Hoy en día las artes marciales se han vuelto un deporte en la cual tú ganas si haces un punto, si haces una ventaja, si tocaste aquí en karate, pega en el pecho, ganador, campeón del mundo. Dista mucho de una defensa personal o un confrontamiento real. Y el Jiu-Jitsu ha hecho algo parecido, porque el Jiu-Jitsu en un inicio, el Gracie Jiu-Jitsu, era un arte y es un arte que se enseña estrictamente para defenderse, no para competencias. Pero hay una rama, una especialidad del Jiu-Jitsu, que es lo que llaman el BJJ, por ponerle un nombre, Brazilian Jiu-Jitsu, que es orientado al deporte, donde casi todo se define en juegos en el piso, llaves, o si yo monto me dan 4 puntos, si yo lo inmovilizo me dan tal puntaje, si yo lo boto. Se ha vuelto también un deporte, lo cual como todo deporte es maravilloso, pero el Gracie Jiu-Jitsu, que es lo que nosotros enseñamos, lo que yo enseño, no es un arte marcial con fines deportivos, es un arte marcial estrictamente para la defensa personal. Ahora, eso es el MMA. El MMA es Mixed Martial Arts, artes marciales mixtas. Es decir, si yo quiero entrar hoy en día al UFC, ya no me alcanza con ser solo un buen karateca o un buen de jiu-jitsu o un buen de boxeo. No. Necesito saber todo. Entonces se mezclan las artes marciales. Entonces el deportista que hoy en día se para en un ring debe conocer boxeo, lucha, jiu-jitsu para poder ser completo. En la antigüedad, el UFC era un arte, era un torneo sin reglas, sin tiempo límite. Habían peleas que tenían media hora y seguían dando a esa pobre gente ahí. No había jueces que al final decían gana fulano, mengano. Para ganar tenías que vencer a tu oponente. Pero en ese momento lo que se buscaba era ver qué arte lograba sobreponerse sobre las demás. Y ahí fue cuando Royce Gracie, con el arte de su familia, el Gracie Jiu-Jitsu, venció a todo oponente que se le puso enfrente sin perder jamás una pelea. Más adelante sí, él tuvo algunas derrotas porque solamente es derrotado quien se trepa un ring. Claro. Mucho más adelante cuando ya aprendieron Jiu-Jitsu.
Entonces, 20 años después, 15 años después, cuando en algún momento, 1 o 2 peleas máximo que el profesor Gracie habrá sido vencido, fue con Jiu-Jitsu. Gente mucho más grande, mucho más fuerte, mucho más joven. Porque cuando él estaba pues, en los 25, 30 años, cuando él fue el campeón mundial absoluto sobre la faz de la tierra, y nadie pudo vencerlo, también había el desconocimiento del Jiu-Jitsu. Se cumplieron las palabras de su padre, del papá de él, Helio Gracie. Al Jiu-Jitsu podrás vencerlo sabiendo Jiu-Jitsu. Mírate. Del público que nos están viendo, probablemente alguna mamá va a pensar, ¿y mi hija debería aprender esto? Un papá puede decir, ¿y mi hija debería aprender Jiu-Jitsu o no? ¿Qué ventajas tendría para una mujer? Pues normalmente en el caso de los varones, sí hay un interés muy marcado por la defensa personal y por las artes marciales. Pero, ¿qué ventajas tendría una mujer en el tema del Jiu-Jitsu? El Gracie Jiu-Jitsu, como arte marcial de defensa personal, debería ser algo indispensable en todas las personas. No hombre, no mujer, sino también papá, o sea, no niños, no niñas, no chicos, no chicas, sino también hasta personas de la tercera edad. Todo el mundo debería aprender a defenderse. Es como conversábamos, esto es como un seguro de vida. A lo mejor nunca lo vas a usar, bendito sea Dios. Pero si yo necesito mi seguro porque me dio una enfermedad, alguna cuestión catastrófica, ahí está el seguro. Igual es aprender a defenderse. La niña, la señorita, las madres de familia, las abuelas, deben aprender a defenderse. Dios no quiera, no está el esposo, no está el amigo, no está el hermano mayor, y ocurre una situación de agresión, por lo menos saber qué hacer. Es mejor saber y no usar a necesitar y no saber qué hacer. Entonces es indispensable. Mis hijas entrenan todas. Un dato muy interesante. Desde la perspectiva del desarrollo del ser humano, hoy sabemos que el cerebro termina de madurar entre los 25 y 30 años. Algunas personas bromean que algunos hombres ni siquiera ahí. Pero la última parte que se desarrolla en el cerebro es la corteza prefrontal, que es esta parte que maneja funciones ejecutivas, autocontrol, planificación. Pero la primera que crece y se desarrolla son las amígdalas del cerebro, no las que están en la garganta, sino en el cerebro. Esto lo digo para la audiencia. Y estas manejan emociones. Entonces, a los estudiantes normalmente se les dice que son como carros de carreras con frenos de bicicleta. ¿No? Hay un potencial emocional muy alto, pero hay un poquito autocontrol. Cuando un estudiante entra a aprender Jiu-Jitsu, no lo hace eso más bien como temible, porque estamos con una persona que podría como ser el malo del barrio, porque puede a todos macetearlos, porque es impulsivo. ¿Cómo trabaja eso desde su práctica con los chicos? Claro que sí. No existen malos alumnos, existen malos profesores. ¿Ya? Depende también del ejemplo que uno les da a sus alumnos. Cuanto más uno conoce en artes marciales, uno más tranquilo se vuelve, porque es seguro de uno mismo. La persona que le gusta pelear, que le gusta provocar a los demás, que le gusta hacer bullying y todo, es una persona insegura. Necesita reafirmar su seguridad agrediendo y abusando de los demás. Pero una vez que toma conciencia del poder que tiene a través de las artes marciales, eso desaparece. Dentro de mi academia, yo a mis alumnos, yo les hablo mucho de esto, les enseño, y yo pienso de que el ejemplo no es una herramienta de educación. Es la única forma de enseñar. Porque muchas veces lo que uno habla entra por aquí y sale por acá. Pero lo que el niño, el joven, el estudiante en este caso ve en su maestro, eso se le queda. Entonces, procuro yo, al menos como maestro, dar esa imagen de una persona tranquila, correcta, y los consejos que uno les da y cómo uno les habla, y ellos van adquiriendo esta seguridad
que los va alejando de problemas definitivamente. Los ayuda a madurar también bastante. El jiu-jitsu como ejercicio físico debe tonificar, me imagino, muscularmente el cuerpo. Es una pregunta mixta, porque voy a aprovechar que usted es cirujano. Sí. Cuando un cirujano opera a una persona y esa persona tiene una contextura muscular producto de... ¿Ustedes notan la diferencia en la operación? ¿Es más fácil? ¿Hay alguna ventaja o casi que entran igual a la cirugía? Definitivamente que la persona que está en un estado de salud óptimo va a recuperarse mucho más rápido que una persona que no lo está. Porque las personas que hacen ejercicio, que dedican su vida a cuidarse, no solamente la parte de ejercicio. En Jiu-Jitsu tenemos un código que se llama 753. La parte de 5 es consejos para la buena salud. Ya. Ejercicio diario, buena alimentación, descanso reparador, higiene personal y mente positiva. Entonces, en la parte de ejercicio diario, nuestras células se oxigenan mejor si somos unas personas que estamos siempre activas físicamente versus al sedentario. Las heridas sanan mucho mejor si hay suficiente oxígeno deambulando dentro de mi organismo. Y si soy una persona que hace ejercicio, mis células estarán mucho más aptas para mandar sangre a los tejidos que están curando frente a las personas sedentarias. Así que definitivamente sí, van a curar mejor. Y por ejemplo, al comenzar el día, ¿usted tiene o recomienda o enseña alguna rutina como de 5 o 10 minutos de jiu-jitsu para, no sé, en karate hablaban de katas, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay personas que comienzan su día, hacen una kata y con eso arrancaron. Los de yoga a lo mejor tienen una rutina de 10 minutos para empezar su día. En el jiu-jitsu hay como una rutina de precalentamiento para comenzar el día. No tenemos un precalentamiento. Yo en lo particular sí hago elasticidad al inicio del día. Cuando llego a la academia otra vez, antes de acostarme, siempre estoy haciendo flexibilidad, pero eso es una cuestión mía, ¿no? Con mi hijo nos levantamos 6 de la mañana y yo lo hago entrenar a él media hora empezando el día. Lunes, miércoles y viernes. Él solito, ¿sabes? 6 de la mañana estamos en el gimnasio de casa. Estamos ahí entrenando. Pero no hay eso de que a tal hora es obligatorio, ¿no? Más bien, aquí te voy a decir una cosa muy interesante. Que yo creo que es como lo medular del Gracie Jiu-Jitsu. Una vez un amigo me dice, oye Roberto, ¿y tú todavía entrenas? Porque me conocen de que yo entreno desde que tengo 3 años de edad. ¿Tú todavía entrenas? Le digo, sí. ¿Y cuántas horas entrenas? Porque tú estás operando. ¿A qué horas entrenas? ¿Cuántas horas entrenas? Yo le digo, yo entreno 24/7. Que tú no duermes, tú no comes. Dormir es parte de mi entrenamiento. Mis 8 horas diarias de sueño son parte de mi entrenamiento. La forma como yo combino mis alimentos es parte de mi entrenamiento. La forma como yo atiendo a mis pacientes es parte de mi entrenamiento. La honestidad de decirle, esto puedo conseguir, esto no puedo conseguir, así pierde el paciente, es parte de mi entrenamiento. Es decir, la precisión, el pulso, cuando yo estoy operando, es parte de mi entrenamiento. Entonces yo entreno 24/7. Es una filosofía de vida realmente el jiu-jitsu. El Gracie Jiu-Jitsu es una filosofía de vida, no es un arte marcial para yo irme a ganar una medalla. Eso es lindo, es un arte, esos son los artes de deporte, ¿no? Que son maravillosos, todo lo que es deporte está muy bien. Pero el nuestro no es orientado a esto, es orientado a ser hombres de bien y saber defenderse. ¿A partir de qué edad un ser humano podría comenzar a hacer jiu-jitsu y hasta qué edad podría hacerlo? Los niñitos, he tenido excepciones, niñitos de 3 añitos y medio, por ahí, que han dejado ya el pañal, obedecen órdenes, y ha funcionado, pero son excepciones. Niñitos de 4 es un poco más factible, pero a partir de los 5 definitivamente sí. Ya. 3 y medio, 5 como para empezar, y no hay una edad límite. El papá de mi maestro, que yo tuve el honor de conocerlo, una suerte, al gran maestro Helio Gracie, cuando yo lo conocí, él estaba próximo a cumplir 90 años. 90. Un hombre delgado, el aspecto pues de un hombre ya mayor, pero su vitalidad parecía un hombre de 50. Subió las escaleras, bajaba las escaleras, daba las clases, cogía a sus nietos que miden 1,90 y tanto, 200 libras, los cogía, los lanzaba, los tiraba al piso.
era como un milagro que si alguien me lo contaba yo no lo creía. Uh-huh. Entonces ahí fue cuando yo me volví como creyente de la parte de la buena alimentación, porque yo comía como todo buen ecuatoriano come. Estamos hablando cuando yo tenía 30 años, que yo tuve la suerte de conocer a Helio, y conversando con el maestro, él me decía, ¿y tú cómo comes? Yo le conversaba, se rascaba la cabeza, me dice, no, mira, este alimento no se combina con esto es así. Y me hablaba de la alcalinización del organismo, cosa que hoy en día se sabe que eso es fundamental, pero él ya lo hablaba en ese entonces. Actualmente yo tengo 54, pero me siento con más vitalidad, mucho más sano que a los 30, porque tengo ya 24 años que he cambiado mis hábitos en la alimentación. Por ejemplo, ¿qué hábitos? ¿Qué ha quitado y qué Eso es complicado, pero por ejemplo, ¿qué quité las colas? Ya. No, la cola, eso para mí era otro nivel. Porque desde chiquito creo que perdí una foto mía con una mamadera tomando Coca-Cola, así más o menos. Ya. Entonces dejarlo fue muy duro. Pero el maestro Helio me habló y me dice, ¿qué estás haciendo? Él me dijo, no te metas en tu boca nada que no te vaya a hacer más saludable, más fuerte, más sano. Si tú crees que este alimento te va a hacer más fuerte, más sano, adelante. Pero, ¿qué te puede dar una Coca-Cola? Me dice. Tuvimos aquí en un podcast anterior a también otro padre de familia que es neurólogo. Ajá. Y él decía que habían 3 sustancias blancas prohibidas, pero que solo una, a ver, ¿cómo eran? 3 sustancias blancas mortales, pero solo una es prohibida. Ajá. Y decía que las otras 2 eran el azúcar y la harina. Uh-huh. ¿Usted lo ve así también o no? No tan extremista, pero dentro de lo que yo aprendí con el maestro Helio Gracie, es de que no se deben mezclar carbohidratos. Es decir, en mi comida, si ya pongo arroz, ya no pongo puré. Si ya comí arroz, ya no hay papa, no hay fideo, o sea, no mezclo 2 carbohidratos. O sea, el guaya tallarín, imposible. Imposible. El encebollado viene con su yuca y todo, si encima le meto pan, estoy contradiciendo lo que se me enseñó. Porque la mezcla de los carbohidratos van a producir cierta fermentación en el estómago, lo cual va a producir acidez en mi organismo, y en organismos ácidos todo se siembra. Hace poco me hice mis exámenes de rutina. La verdad, gracias a Dios, estoy perfectamente bien en salud, pero en el examen que uno le hacen de sus heces siempre salen parásitos. Ya van 5 años en que yo no tengo ni un parásito. En mi clínica le hacen a todo el mundo y todo el mundo se tiene que desparasitarse. En Ecuador no todo el mundo se desparasita una vez al año, eso es normal, y uno se ve qué parásitos tiene y de acuerdo a eso lleva la Bendazol, etc. Tengo 5 años sin un parásito. Yo siempre he sido alérgico, toda una vida alérgico. Ya no sé lo que es una alergia. Yo rara vez me enfermo si me da una gripe ahí que me la pasa, pero me dura un día, 2 días, se acabó. O sea, mi salud se volvió otra cosa desde que sigo ciertas normas. Para hacer jiu-jitsu, ¿usted hace pesas, ejercicios de fuerza o todo es la dinámica en el tatami, todo creo que le llaman? La dinámica en el tatami. Yo no hago ni pesas ni nada. Eso lo necesita el que va a hacer la versión deportiva. Porque me va a tocar un tipo de mi mismo cinturón, de mi mismo peso, de mi misma antigüedad, de mi mismo conocimiento. Entonces, ¿quién va a prevalecer? El más fuerte. En nuestra academia es al revés. Nosotros procuramos pulir la técnica. De esa manera es increíble. Hay niñitas que tienen 13, 14 años y levantan en peso a padres de familia de 200 libras. 13 años, es increíble. O sea, la gente dice, ¿cómo lo hace? Técnica. Principios de palanca, principios de física. El jiu-jitsu es una ciencia. ¿Cuál sería el aspecto más desafiante que tuvo Roberto Vitare en su vida? Mi papá. Mi papá es un estándar muy difícil de alcanzar y todo hijo quiere ser como su padre. Entonces, la forma disciplinada, pulcra de mi papá siempre fue un desafío muy grande porque encima me llama igual que él, Roberto Vitare. Yeah. Entonces en el colegio, si alguna vez salía con alguna payasada o alguna cosa, porque yo he sido muy hiperkinético y conoces a mis hijos, son así igual que yo, así tipo Roycito, igualito. Entonces esa forma hiperkinética de ser siempre me traía problemas. ¿Por qué no eres como tu padre? ¿Por qué no eres como el ingeniero, un ser tan intachable? O sea, siempre la sombra, él era una sombra muy grande. Entonces, eso siempre fue algo
desafiante en mi vida. ¿Y cómo hizo para superarlo luego, para poderlo manejar? Porque esa es una idea que creo que a muchos papás les va a gustar escuchar. ¿Cómo lo superé? Sí, ¿cómo hizo para manejar esta? Porque finalmente nadie va a ser mejor que su papá como su papá, porque cada ser es único y irrepetible. Exacto. Al principio sí fue un poquito como frustrante y me daba vergüenza no poder dar esa imagen de... Pero después entendí que yo soy yo. Y tengo otras virtudes. Tengo otras cosas buenas, ¿no? Mi papá jamás me dijo tienes que ser como yo. Era el resto. Mi papá me decía tú tienes que ser como... Pero eso sí, hay ciertas normas y ciertas cosas que esas son inamovibles. Inamovibles. Inamovibles, ¿no? Entonces, esas virtudes siempre las procuré seguirlas, pero ya la parte de que mi papá, que es muy serio, muy callado, no soy así. Mi naturaleza es distinta. Pero siempre fui muy buen estudiante, me gradué con sobresaliente, siempre fui muy destacado y yo recitaba y actuaba y todas estas cosas. Mi papá siempre estuvo muy contento por ese lado. Siempre se deleitó de ese hijo a pesar de que era tan inquieto, pero procurando siempre, como todo niño, querer ser como su papá, ¿no? Un mensaje para los papás y las mamás, no solo de la comunidad de Nuevo Mundo, sino en general para todos aquellos padres que están pasando por una etapa similar a la suya, que tiene hijos de diferentes edades. ¿Qué les diría un experto en Jiu-Jitsu a todas esas personas? El Gracie Jiu-Jitsu es un gran aliado. Es un gran aliado porque, por ejemplo, en mi academia, cuando entra un niño, entra y está corriendo y todo, pero cuando ve que mis otros alumnos están todos formados, disciplinados, se sienten como el bichito raro y solitos se acomodan. Se les enseña a que para todo hay un momento. Eso es muy importante. O sea, yo le digo a los niños, reírse no está mal, hacer bulla no está mal. Lo que está mal es el momento. Porque hay un momento para reír, saltar y fastidiar y todo, y un momento que tienes que estar callado y atento. Exactamente. Entonces, en mi academia, así tú puedes escuchar la mosca, así, están todos calladitos, como 20, 25 niños, están todos calladitos. Y después un relajo porque estamos jugando, y después todo el mundo, todo el mundo otra vez, arreglarse el uniforme, buena postura, como único, como que fuese el ejército. Está paradito. Entonces los papás me hacen ese feedback, doctor, gracias. Ahora en casa él ya está arreglando la cama, porque yo les hablo de todas esas cosas. En casa él se levantó, buenos días papi, buenos días mami, muchas gracias. Comenzaron a utilizar el gracias, dámelo, por favor, porque eso es de arte marcial también. El arte marcial viene del dios Marte, el dios de la guerra. Y para poder ser un guerrero hay que ser disciplinado. Muy importante. Si no le das disciplina, no está formado. Entonces, como dijo mi maestro, la disciplina vence al talento. Es una gran verdad. Sí, coincido con eso. La disciplina vence al talento. Entonces yo invito a todos los padres de familia, porque de Nuevo Mundo tengo muchos alumnitos acá en la academia, aquí en San Borondón, y todos están contentos por ese cambio tan positivo que hacen los niños. Unas preguntas para cerrar. Claro que sí. Si pudiera viajar en el tiempo y encontrarse con Robertito Vitar en el colegio cuando tenía 6, 7 años, ¿qué le diría? Y si lo vuelve a encontrar cuando está en su adolescencia, ajá, ¿qué más le diría? Bueno, en primer lugar, yo le agradecería. Eso es lo primero. O sea, si sabes que ven acá, muchas gracias. Porque él siempre fue un niño que le fascinaban las artes marciales. Mi papá es un cuarto dan de judo. Desde que tengo uso de razón, nunca fui a la pelota, nada. Siempre estaba con un kimono puesto. Después de mi padre vino mi tío, el doctor Luis Vitar, que nos llevaba a la Federación de Judo. Nosotros hicimos judo toda una infancia. Y yo pude haber dicho, no quiero. Pero siempre dije, sí quiero, me gusta, me llamó la atención. Y cuando después voy a una academia de karate, vamos a la academia de karate, se abrió el kung fu, vamos al kung fu. Tengo cinta negra en varias disciplinas, siempre en búsqueda de qué es lo mejor, ¿no? Y yo agradezco esa disciplina que Robertito siguió, desde chiquitito hasta adolescente, que como todo adolescente puede haber sido medio perezoso, pero fue muy disciplinado siempre.
muy disciplinado. Si era levantarse a tal hora, hacer gimnasia, lo hacía. Si es ir a la academia 2 horas, la iba. Estudiaba el fin de semana para durante la semana poder ir a su academia 2, 3 horas a entrenar. A los 16 años fue campeón nacional, fue campeón de taekwondo, fue campeón de todo. Entonces, yo le agradezco a él eso. Y si pudiese retroceder, le diría, no me cambies nada, así está perfecto todo. Muchísimas gracias por este tiempo que nos brinda, por estos mensajes tan constructivos, y pues le deseamos el mayor de los éxitos en su camino del Jiu-Jitsu. Muy amable. Gracias.